Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. Hoy analizaremos el comportamiento de la inmigración en Estados Unidos. Específicamente nos centraremos en el papel de los latinos y los cubanos en esa nación. Y es que entre los primeros decretos del presidente Joe Biden, tras asumir el cargo el 20 de enero pasado, se encuentran varios relacionados con el tema migratorio. Por ejemplo, restableció el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, el conocido DACA, que Donald Trump revirtió en 2017. Incluso el demócrata envió una propuesta de reforma migratoria al Congreso. Él busca dar marcha atrás a las decisiones de Trump, quien recordemos que impulsó la construcción de un muro en la frontera con México para detener la llegada de latinoamericanos. Paralelamente, pese al cierre de viajes y fronteras por la pandemia de COVID-19, no cesó el tránsito de personas. Por Centroamérica continuaron las caravanas rumbo a Estados Unidos. El análisis sobre el papel de los inmigrantes latinos en Estados Unidos estará a cargo del investigador Santiago Pérez, subdirector del Centro de Investigaciones de Política Internacional, quien hoy estará acompañado por Antonio Aja, director del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana y jefe del Programa de Estudios sobre Latinos en Estados Unidos de Casa de las Américas. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. De todos modos, antes de pasar al análisis de este tema migratorio en Estados Unidos y su impacto político, comunidad latina y finalmente hablar del tema Cuba, ustedes acaban de hacer una investigación un poco más proyectada hacia tendencias generales, hacia el impacto de la COVID. No sé si quiera compartir algunas reflexiones más generales antes de ya propiamente caer en el tema. Sí, muchas gracias Santiago por invitarme a tu programa. Realmente para comprender el tema migratorio hacia y en los Estados Unidos hay que tener la referencia de qué está sucediendo con la migración internacional. Si la migración internacional ha continuado en esta segunda década del siglo XXI, suma unos 3,4%, es el 3,4% de la población mundial, no es una gran cifra, pero sí es una cifra de condicionantes muy particulares, por la feminización, por los grupos de jóvenes que la integran, por los niveles de calificación, por los lugares a donde se dirige la migración. Y a esto hay que añadir la actual coyuntura que nos dejó el año 2020 con la pandemia de la COVID-19, que ha tenido un impacto sobre toda la población del mundo, pero un impacto muy particular sobre el movimiento de la población a escala internacional. No solo por las restricciones que todos los países de una u otra manera han implementado, sino también por el hecho en sí de que los flujos migratorios son los, digamos, más vulnerables o uno de las poblaciones más vulnerables, tanto ante el hecho de la migración como ante el hecho de donde se insertan como migrantes. Hay un dato muy interesante, en particular Londres ha perdido 1,3 millones de personas en más o menos unos 12 meses, provocado por varios elementos que tienen que ver con la situación mundial, con el impacto económico de la pandemia, por la situación de salubridad en esa ciudad y en general en el país, y provocado por los impactos también económicos sobre la población migrante, que esencialmente ha sido la que ha estado saliendo del Reino Unido. Esto nos da una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Además, el año 2020 fue un año donde se paraliza una intencionalidad, yo pienso que muy interesante, que se estaba dando con el Pacto de la Migración Mundial. Es decir, un pacto de migración mundial que estaba auspiciado por Naciones Unidas, que tenía antecedentes en los primeros años del siglo XXI y que, aunque se firma por un grupo de Estados, también se paraliza. Este pacto tenía mucho que ver con la responsabilidad tanto de los países emisores como de los países receptores y la responsabilidad sobre el desarrollo para que la población tuviera el derecho a no tener que emigrar en el mundo. Porque hablamos mucho del derecho a migrar, pero también el derecho a no tener que emigrar, porque muchas veces se emigra impedido por situaciones económicas, políticas, etc. Ahora, el tema de la migración ha tenido unos impactos políticos y lo hemos estado viendo en los últimos tiempos. Mencionabas el Reino Unido.
En gran medida la llegada de migrantes en su momento al Reino Unido generó el nivel de rechazo que acabó con el Brexit y en fin, ¿no? Digo porque esto de la COVID es un fenómeno relativamente reciente, pero la reacción ante la migración es un fenómeno político que ha caracterizado la sociedad desarrollada, y aquí entra el tema de Donald Trump, que Adriana, Sí. la compañera que nos está presentando y que nos está ayudando, excelente periodista, nos estuvo hablando de cómo precisamente las acciones de Donald Trump, el muro y tal, han generado una reacción xenófoba muy fuerte en Estados Unidos, y cómo de las primeras medidas de Biden van precisamente en esa dirección. El segundo lustro del siglo XXI marca un proceso muy importante para el tema migratorio, que tiene impacto en particular en lo que me has preguntado con relación a las políticas inmigratorias de Estados Unidos. Y son los procesos de retorno de la migración y de la circularidad de la migración y la temporalidad de la migración, que ha estado presente en Europa, ha estado presente en Asia y un peso muy importante en el continente de América del Norte, América Latina, el Caribe. En Cuba, por supuesto. Y por supuesto en Cuba, claro, por eso claro. lo veremos Sí, más sí. adelante. Este es un punto, yo diría que fundamental, que ha estado incidiendo en la formulación de las políticas migratorias de unos y otros países, de los países receptores y de los países emisores. Y en los países receptores cada vez más ha estado imperando la consideración, el criterio xenófobo, racista, antimigrante, selectivo, pero reconociendo que la migración es un fenómeno necesario, porque resulta ser que Estados Unidos, el crecimiento demográfico de Estados Unidos, lo sigue aportando la inmigración. El crecimiento de Japón lo aporta la inmigración. El crecimiento de Francia, Bélgica, Italia, casi todos los países europeos los aportan los migrantes, que son sociedades altamente envejecidas por demás y no tienen un reemplazo poblacional, que solamente se lo dan los migrantes que llegan. Ahora, ya el hecho de los inmigrantes, ¿no? Visto desde las posiciones de los países desarrollados, comienzan a generar identidades propias, comienzan a ser parte de las poblaciones en los distintos lugares, en el caso de los Estados Unidos. Y hemos visto en estas elecciones recientes en Estados Unidos el papel que en determinados estados tuvo la migración latina. California, pero digamos el caso, Nueva York, Illinois, en fin, ¿no? Texas, que era un bastión de los republicanos. Y el caso más paradigmático fue Arizona, ¿no? Que cambiaron, y también la Florida. No sé cómo ustedes están viendo el tema del mayor peso político ya en general de los migrantes, pero específicamente de los latinos, que han pasado a ser la primera minoría. La administración Trump hereda la crisis migratoria de Estados Unidos, que ha estado marcando los últimos 30, 40 años. Claro. Hereda además la inviabilidad del debate congresional sobre una reforma inmigratoria en los Estados Unidos, que llevaría, incluso ahora hay que volverlo a ver, a momentos del presidente Clinton. Ojo, con el tema inmigratorio. Hereda además unos 11 o 11,5 millones de indocumentados, ¿sí?, que están en los Estados Unidos, que es un punto fundamental ahora para el presidente Biden. Entonces, en este contexto hay que comprender también el escenario, porque Europa, por una parte, ha estado constantemente apostando a la circularidad de la migración y la selectividad de la migración. Y Estados Unidos ha estado apostando a cortar. Claro. No olvidemos que la administración Obama, de la cual Biden era su vicepresidente, fue una de las que más repatriaciones realizó en casi todo su mandato. Le decían el deporter in chief. Exactamente. Yo no creo que vamos a vivir lo mismo, y creo que los primeros pasos están marcando hacia ahí. Pero eso es un punto importante en el análisis. Trump, que es el representante de la extrema derecha en los Estados Unidos, por supuesto que llevó a su máxima expresión lo que él podía hacer y su equipo, una política xenófoba, antiinmigrante, que le ha costado. Yo creo que ahí está el punto importante, es decir, no era sencillamente un capricho levantar el muro con México, era mucho más que un capricho, era una actitud clasista, xenófoba, discriminatoria,
selectiva, porque ese es otro punto importante, porque estás levantando el muro, pero de todas maneras estás admitiendo determinadas cifras de inmigrantes que la necesita Estados Unidos. Entonces, ese es un punto. Y es un reflejo de una reacción también de los WASP, de los blancos, anglosajones y protestantes, que perciben que la cultura norteamericana está siendo invadida por migrantes, se está latinizando, etc. ¿Qué te parece si continuamos hablando de estos temas después de un corte? Los expertos hacían alusión al papel del voto latino en los comicios que llevaron al presidente Biden a la jefatura de la Casa Blanca. Trump ganó el estado de Florida y muchos se preguntan si el actual mandatario cumplirá su promesa de cambiar la política de Washington hacia La Habana. Recientemente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció que revisarán las políticas de la administración Trump hacia la nación caribeña, aunque no dio otros detalles. No obstante, una pista pudiera ser que el jefe de Estado designó como subsecretario adjunto de Estado para Asuntos de América Latina en el Departamento de Estado a Emily Mendrala, quien se ha mostrado interesada en un acercamiento entre ambos países. Pero su nombramiento no quiere decir que inmediatamente se revertirán las más de 240 medidas de Trump para recrudecer el bloqueo a Cuba. Es válido recordar que existe un grupo de legisladores republicanos encabezados por el senador Marco Rubio, reacios a cambiar el enfoque hacia la isla. No obstante, hay presión. Hace poco hubo protestas en varias ciudades de Estados Unidos contra el cerco económico y a favor de que se tiendan puentes de amor entre ambos países. Precisamente en la segunda parte del programa, los analistas profundizarán en estos asuntos vinculados al papel de los migrantes cubanos en la política estadounidense. Continúa el diálogo aquí en Mundo 2020. Muchas gracias. Bueno, de todos modos, antes de caer en el tema Cuba, me querías comentar algo del papel de los latinos en la política norteamericana. Sí. Esto es un tema que llegó para quedarse. Sí, sí, par de ideas que yo creo que son fundamentales. Uno, categóricamente no podemos hablar de un voto unido de los latinos. Es el primer término. Como si es de los afro-norteamericanos. Exacto. Son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, los latinos son una gran comunidad en los Estados Unidos de más de 60 y tantos, 70 millones de personas, que sigue creciendo porque sigue llegando población, aunque realmente desde el año pasado el crecimiento demográfico de los latinos también lo aportan los nacimientos de esas personas, que tiene que ver lógicamente con la política de Trump de cerrar. Por tanto, ese primer elemento, debemos reconocer que no es el voto unido de los latinos, los latinos no son una masa homogénea políticamente ni económicamente, culturalmente diversa. Aunque el 70% son mexicanos y tienen ahí... Ok, pero es que los mexicanos incluso tienen clase social, exactamente, hay diferenciaciones y hay una estratificación. Incluso la población inmigrante de los Estados Unidos cada vez más asume la estratificación social que tiene ese país. Creo que fue un 17-18% que votaron por Trump. Exacto. de los latinos. Primer elemento. Ajá. Segundo elemento, estamos hablando de inmigrantes. Y el inmigrante, cuando se asienta, que es el caso de los latinos en los Estados Unidos, piensa cada vez más como persona que busca el mayor éxito en el proceso de asentamiento. Y ese mayor éxito pasa por el éxito económico, por la inserción política y por el reconocimiento del país donde se está asentando de que él es parte de ese proceso. Ese es otro punto importante. La prioridad de los latinos, de los que votan, porque ese es el otro punto, es decir, hay más de 60 y tantos millones de personas de origen latino de Estados Unidos, pero no todos son los que votan, porque vota única y exclusivamente el que ya es ciudadano norteamericano. Y el porciento de naturalización de los latinos no sobrepasa el 40 y pico, 50%. Entonces hay una masa importante que no podía votar. Y eso es un punto importante, que es para poder, y ahí es la que nos podemos comprender por qué muchas personas en medio de toda la política de Trump se han preguntado, bueno, ¿cómo es posible que hayan latinos que voten a favor de Trump cuando Trump tiene una política totalmente reactiva hacia ellos? Hasta ahora, después de todos los conteos de los resultados de la votación, evidentemente hay estados donde la votación latina fue a favor
de Trump, pero hubo un porciento importante que fue a favor de Biden. Ahí es importante los llamados swing states, es Claro. decir, los estados pendulares donde pequeñas porciones del electorado pueden decidir inclinarlo hacia un lado o hacia el otro. Y el caso más clásico es la Florida, ¿no? Exacto. Donde se ha creado un mito de que los cubanoamericanos deciden las elecciones en la Florida, etcétera, y de aquí vienen muchas de las acciones que tomó el propio Trump contra Cuba, amparado también en el apoyo que recibió de los senadores. Creo que Adriana lo mencionó, de Marco Rubio, bueno, Ted Cruz en Texas en menor medida, pero Marco Rubio sobre todo en la Florida. ¿Cómo tú estás viendo en la lógica de eventuales cambios, menos hay expectativas al respecto de la política de Biden, que el tema de la votación de los cubanoamericanos en la Florida y en general el apoyo de, ya no sé cuánto es mayoría, pero sé que un 60% de los cubanoamericanos que favorecen relaciones normales con sus familias, puede incidir en esta política o puede incidir en un sentido opuesto los otros sectores. Dicho sea de paso, y lo voy a decir, sectores cubanoamericanos jóvenes votaron por Trump. Vaya, tampoco es esa idea que nos habíamos creado que solamente eran republicanos duros los de mayor edad. No, pero bueno, un poco tu reflexión sobre eso, profesor. Me quise auxiliar de esta cifra, para no tener que recordar. Trump gana la Florida, ¿ok? Por margen pequeño, por demás. Sin embargo, en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Hayward, gana Biden, que son condados de mayoría de población cubana. Sí, Miami está en Dade, correcto, en Broward también. ¿Qué sucede también? ¿Qué sucede? Es decir, igual que hablé el tema de los latinos, vamos a hablar del tema de los cubanos. El voto cubano no es unido. Y tenemos varias generaciones de cubanos que representan varias oleadas migratorias desde Cuba hacia los Estados Unidos. La población cubana en Estados Unidos, sean los que clasifican como cubanoamericanos o con los que son inmigrantes y no clasifican como tal todavía, esencialmente está fragmentada por generaciones. Generaciones etarias y generaciones migratorias. Y esas generaciones representan y tienen un grupo de condicionantes desde el punto de vista político, ideológico, económico, en su relación con Estados Unidos y su relación con Cuba. El que la migración cubana a los Estados Unidos no se cierre, sino que continúen llegando, digamos, hasta el momento en que el presidente Obama elimina el decreto del presidente Clinton de pie seco, pie mojado, para aplicarlo a los cubanos. Solamente en un año entraron más de 50.000 cubanos por pie seco, pie mojado, los cuales después clasificaban a la ley de ajuste. Veamos entonces de qué magnitud estamos hablando. Estamos hablando de que la población de origen cubano en Estados Unidos son 2,3 millones, de los cuales 1,5 millones y un poco más han nacido en Cuba y que han estado llegando. Una pregunta, ¿estos 2,3 millones hay parte de lo que usted llamaba población circular, es decir, cubanos que están allá o no? Los últimos sí. ¿Los últimos? Los últimos sí. Ya, ok. Es decir, que aquí son y van y vienen, ¿no? Y son a partir del decreto cubanos. 302 de la República de Cuba, que reformula la ley migratoria de 1976, una parte de esas personas está en una circularidad con relación a Cuba. Antes de 2 años regresan. Con relación a Cuba y con relación a Estados Unidos. Claro. Y eso no es un simple hecho migratorio, es mucho más que eso. Claro, correcto. Mucho más que eso. Implica una relación mucho más estrecha, cultural, se dice que familiar, etcétera, que impacta en todos los ámbitos. Que es la explicación además de por cuando se hacen los surveys, se hacen las encuestas de opinión, etcétera, etcétera. El Cuba Poll, por ejemplo, que lo hace nuestro colega Guillermo Grenier, lo que va surgiendo es que los cubanos tienen posiciones que aparentemente son diametralmente opuestas, porque están a favor de la relación con la familia, están a favor de la remesa, pero quizás no están todos en la misma magnitud a favor de la relación política. No, y me llama la atención, y lo digo, vaya, con pesar de que
pequeños sectores de esa comunidad, gente que incluso salió de Cuba no hace mucho, estén en las posiciones peores del espectro político norteamericano, de favorecer a Trump, de favorecer a la extrema derecha y por supuesto de favorecer el bloqueo con su tierra natal. Por ahí, y sus vínculos con la contrarrevolución interna en Cuba. Santiago, ¿no? tiene múltiples explicaciones históricas, claro, incluso, que ha señalado una de ellas, es decir, cómo se gesta la contrarrevolución en los momentos actuales. ¿Bien? Y qué caldos de cultivo tiene esa población para estar o no dentro del sector de la contrarrevolución. Lo que pasa es que no lo podemos todo poner en el mismo saco. Claro, mucho más amplio, mucho más amplio. No lo podemos poner todo en el mismo saco. Y la tendencia, yo te diría que es mucho más a un proceso de acercamiento que Cuba debe de utilizar inteligentemente que a un proceso de enfrentamiento. Ahora, tu pregunta con relación a Biden, estamos muy breves, es decir, es muy poco el tiempo que ha estado transcurriendo. Es decir, que haya designado a Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad, que tuvo que ver con todo eso público, ¿no? Que tuvo que ver con todo el proceso de acercamiento en la época del presidente Obama, tiene un peso. Y que además de eso, pues se plantea un replanteo de toda la estrategia de Estados Unidos hacia Cuba, que modificó Trump, tiene un peso también. ¿Hasta dónde llega eso? Todavía tenemos que verlo y observarlo con detenimiento y cautela. Y la designación de Emily, que Adriana juega mencionaba, yo creo que es importante. Juega un papel Ella también. ha sido académica, ha estado interactuando con nosotros, y sobre todo los académicos y la gente que conoce Cuba tiene una visión mucho menos ideologizada. Más pragmática. Claro, más pragmática, y ve algo que no sé, al menos yo no lo he visto en las primeras declaraciones de Estados Unidos, es la cantidad de puntos en común que podemos resolver entre Cuba y los Estados Unidos. Porque fíjate que Biden ha hablado, al menos Psaki, ¿no? Habló de la importancia de democracia y derechos humanos, sabemos ya ese es el discurso. La cantaleta ideológica de ellos. Y después el segundo punto que tocó fue el tema de los cubanoamericanos, lo cual yo creo que es un espacio, ¿no? para la interacción. Como hay un espacio en las relaciones bilaterales si se quisieran volver a descongelar. Pensemos que rápidamente hay más de 20 acuerdos entre Cuba y Estados Unidos firmados. No, y las posibilidades de los intercambios pueblo a pueblo, los intercambios culturales, hay puntos que tienen que ver con la remesa, que tienen que ver con los viajes, que tienen que ver con el cumplimiento del acuerdo migratorio. Hay una agenda importante en el tema migratorio entre Cuba y Estados Unidos por realizar. Y que Cuba, pues sencillamente la tiene ahí, pero no es Cuba la que puede descongelar esto, tiene que ser el presidente norteamericano. Yo lo que sí no puedo dejar de mencionar es que, porque uno escucha, ¿no? Por nuestra población, nuestros colegas, todo el mundo, ¿no? Podemos volver a una época mejor en la relación bilateral que la que hemos tenido. No lo dudo. Pero nunca perdamos de vista de que esa época mejor es retrotraernos al momento de Obama y la declaración de que la política no dio resultado y por tanto voy a cambiar la política, pero los fines son los mismos, lo cual no significa que nos tranquemos de brazos y no hagamos absolutamente nada. Pero sí debemos reconocerlo. No, yo creo que hemos madurado, ya tuvimos la experiencia de lidiar con Obama y el tema de la subversión, y recuérdate que él llegó aquí diciendo que volá, en fin, no, es parte del rejuego de su política en su momento, que nosotros yo creo que lo enfrentamos de una manera sofisticada, planteando de que por qué no tener relaciones civilizadas. Exacto. Pero sabemos quién tenemos enfrente, ¿no? Lo otro sería demasiado... Y me respetas sobre la base de respeto en las relaciones bilaterales. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ambos por esas reflexiones que nos permiten entender mejor cuánto pueden influir los inmigrantes en la sociedad y en la política estadounidense. Por hoy nos despedimos. La próxima semana el investigador Santiago Pérez y yo los esperamos en una nueva emisión para mirar al mundo con 2020. Nos vemos.